Buenos días, el Señor les bendiga. Qué bueno es venir en esta ocasión y poder buscar de la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 17 hasta el 20. Estamos en la serie de Efesios. Efesios capítulo 4, versos 17 hasta el 20. Antes permítame introducir el pasaje de hoy. Esta semana se dieron conciertos que llenaron el Estadio Olímpico. Un famoso regatonero desbordó con su música ante miles de seguidores. Eso no es nada secreto, todo el mundo vio a esa persona. Lamentablemente, muchos que se dicen ser cristianos y otros que aunque no fueron, se les quedó el deseo como si fuera jadeando con la boca agua por ir, y nos enfrenta a una sociedad poscristiana y a muchos cristianos nominales que se dicen que son cristianos, pero que desdicen mucho de lo que deben ser. Pero como muchos de ustedes han visto un programa que se llama No te lo pongas o Cambio Radical. ¿Algunos de ellos lo han visto? Bueno, realmente, en ese programa muchas personas tienen un tipo de indumentaria súper anticuada y lo llevan a hacer un cambio especial en su vestuario y su forma de vestir. Este pasaje nos llama a un cambio radical. Entonces vamos a ver la primera parte de cambio radical: vestirse y ponerse. Desvestirse y ponerse. Cambio radical, primera parte. En Efesios capítulo 4, versículos 17 al 21, tenemos el cambio radical que nos está pidiendo el Señor como cristianos. Efesios 4, 17 al 20. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Esta es palabra de Dios. Oh Señor, henos aquí delante de tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muéstranos, oh Señor, haznos ver nuestra bajeza, haznos ver, Señor, la necesidad de predicarnos el Evangelio, de buscar corriendo a Jesucristo, porque tú solo conoces de qué estamos hechos, conoces que somos polvo. Haznos ver gozo y alegría, y se recrearán los huesos que nos has abatido. Oh Padre Santo, qué bueno es que tú nos hagas ver en tu palabra y cada semana principalmente nos llames a volver a ti, a revisar nuestros caminos, nuestras maneras de andar. Y qué bueno es que es una manera de tu amor y tu misericordia de atraernos con cuerdas de amor. Llévanos al Calvario, llévanos a la cruz, Señor, y ayúdanos a disfrutar en base a eso de tu bondad y tu misericordia para con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El apóstol Pablo escribe
esta carta desde la prisión de Roma a la iglesia de la ciudad de Éfeso, capital romana de la provincia de Asia, en Asia Menor, lo que es ahora la actual Turquía. Y en este capítulo se encuentran los principios que hacen unificarse, funcionar y crecer el cuerpo de Cristo. A partir de este tiempo nosotros vamos a ver todo lo que el Señor quiere, y mucho de eso yo voy a estar llevándome muy de cerca del comentario de Guillermo Hendrickson acerca del libro de los Efesios, las ideas principales en base a eso. Y esta sección de palabras aparece con un cambio en el versículo 17 que dice: esto pues. ¿Qué es esto pues? Lo que hemos estado diciendo anteriormente, todo lo que queremos unirlo a una vida práctica que comience y se vea lo que significa ser la iglesia de Cristo. Es como si él hubiera dicho: por razón de lo que yo he dicho anteriormente, de la alta vocación, de lo que ustedes han sido llamados, de sus dones y talentos, de todo lo que ha hecho Dios y de vuestro deber para rendir servicio con miras a la edificación del cuerpo de Cristo, yo tengo que decirle algunas cosas. Ustedes que deben hacer algo dentro de la iglesia de Cristo, quiero decirles algo. Si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso útil, dedicado al Señor. Y antes de ponerle la mano al altar y ponerle la mano a las cosas que tienen que ver con la iglesia de Cristo, hay algo que tengo que recordarles. Y eso vemos en el primer punto de hoy. La rigurosidad del cambio radical. Cuando estamos hablando de la rigurosidad, estamos hablando de algo serio, de algo importante que el apóstol y la palabra de Dios quiere llamarnos la atención. Es como diciéndole: hey, quiero que tengan algo pendiente. Y el versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hay algo que yo quiero que tú observes, que le hagas un zoom, que detalles, que te mires y que te des cuenta. Es la manera como el apóstol está diciendo. Yo no sé si tú lo percibes, pero hay una idea de una amonestación con toda la autoridad que es posible reunir. El apóstol dice, la fuerza del original dice: esto pues digo y requiero. Y la palabra requiero que aparece ahí es testifico. La manera es como de algo solemne que yo estoy diciendo. Yo quiero que le prestes atención a lo que voy a decir. Y en base a ese tipo de cosas es que aparece. Esa es la misma palabra que aparece en Hechos 18:5, entre otras, donde dice que Pablo estaba testificando. Así que cuando uno testifica, lo hace como si fuera en un tribunal, como algo muy solemne, como algo que queremos llamar la atención. Así que Pablo dice: estas cosas, esto yo lo quiero, digo y requiero. Esto yo lo digo y le quiero poner toda la atención como un apóstol de Dios para ustedes. ¿Percibes la solemnidad, la rigurosidad, la importancia que Pablo y la Biblia quieren darle al tema? La palabra esto pues, y digo y requiero en el Señor, muestra una insistencia de Pablo. Él no solamente quiere decirnos, él quiere llamarnos la atención. Miren que le estoy haciendo como si fuera la mano levantada. Miren lo importante que yo quiero que le presten atención. Como dice Orth en el comentario, este párrafo deja muy claro que el individuo tiene que hacer cambios en su vida. El creyente tiene que tomar decisiones para despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Termina la cita. Pablo y Cristo, a través de su palabra, quiere decirte: ya está bueno, no sigas viviendo así. Ya está bueno. Ya está bueno de jugar a cristianos. Ya está bueno de querer parecer que somos cristianos. Ya está bueno de andar con una vida de una manera y de otra forma. Ya está bueno de dejar en los cultos
como si estuviera hablando hacia otro lugar. Ya está bueno de seguir y hasta irte con tu celular y con otro tipo de cosas para otro lugar. Ya está bueno de seguir jugando a cristiano. Así que él plantea una rigurosidad como si Dios te estuviera diciendo, ya está bueno de relajo, ya está bueno. Yo requiero esto, yo quiero que le prestes atención, yo quiero que sea algo serio en tu vida, que te dejes de estar de manera desorganizada, que estés de una manera que no debe ser. Está bueno, esto requiero en el Señor. Así que en segundo lugar, primero vimos la rigurosidad con que Él le quiere decir. Yo voy a dejar el contenido de lo que Él está diciendo para el final. Así que salto y observa en segundo lugar los trapos sucios del cambio radical. Pablo está diciendo, en primer lugar, hay una rigurosidad. Yo quiero que le prestes atención a lo que estoy diciendo. Y ahora te voy a detallar cuáles son los trapos sucios del cambio radical que necesitas hacer. El versículo, así como en el programa No Te Lo Pongas o Cambio Radical, iban mirando los suéteres pasados de moda y lo que la persona siempre hacía. ¿Qué le hacían a la ropa que se iba quitando la persona? Esa es la idea de lo que quiere hacernos pensar de la antigua vida con la que nosotros vinimos al Evangelio y la que muchos de nosotros pudiéramos estar viviendo lamentablemente. Así que nosotros vamos a ver que esos que cogían con 2 dedos y lo tiraban a basura, nos da los versículos 18 y 19 un perfil, una conducta de aquellos que no conocen a Dios y de los cuales nos está solemnemente advirtiendo que lo tiremos a la basura de nuestro comportamiento. Así que en los versículos 18 y 19 dicen así. Por favor, ponerlo en pantalla. 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no anden como los otros gentiles. Versículo 17. ¿Cómo eran que vivían los otros gentiles? Que andan en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido, que están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué cuadro más tétrico de lo que son los gentiles, los que no eran del pueblo de Dios y lo que se pudiera decir ahora los inconversos? Y aquí, en estos versículos, el apóstol señala 4 características del andar del viejo hombre para que el cristiano se dé cuenta del peligro de seguir en lo mismo. Estas son las palabras que definen el estilo de los inconversos. Los conceptos son los mismos, pero las aplicaciones y los contextos son diferentes. Es por eso, porque a veces parece que leemos y no leemos, que tenemos que llevarlo al día a día para que nos demos cuenta de qué es lo que nos está diciendo. Él nos está diciendo, ya está bueno de jugar a cristiano. Ya está bueno que lo que ha pasado principalmente en esta sociedad, en esta generación, que hacemos un arroz con mango, que hacemos una liga y podemos pensar que las cosas de Dios son de una manera y viviéndolas totalmente diferente a según como decimos nosotros. ¿Y cómo es que viven los inconversos? ¿Cómo es que viven esa conducta? ¿Cómo era que vivían los gentiles? ¿Y cómo es la conducta que viven muchas personas y que tristemente nos retratan en algunos de nosotros y nos dicen ya está bueno? Cuando él dice que ya está bueno, quiere decir que en el grupo de los efesios había gente viviendo de esa manera. Y quiere que te diga algo muy triste. En fundamento bíblico también. Y ya está bueno.
Eso es lo que Dios nos está llamando. Y está bueno de jugar a cristiano. ¿Cómo era el estilo de vida? Primero, versículo 17. Que andan en la vanidad de su mente. Eso describe una vida sin propósito, una vida sin esperanza, una vida fútil, inútil. Buscar la felicidad en las riquezas, en el prestigio, en el poder, en el placer, los ídolos del corazón. Es una vida sin sentido ni buenos frutos. No lleva a ningún lado. Es una futilidad, es una inutilidad. Y Dios te dice, está bueno de seguir detrás de esos ídolos. Tú no puedes seguir viviendo a cristiano, jugando a cristiano y detrás de los ídolos del corazón. El apóstol enfatiza un punto de suma importancia: saber que todos los esfuerzos que los gentiles despliegan a fin de alcanzar la felicidad terminan en frustración. Pero para que nosotros lo pongamos en el plátano del día a día, tenemos que ponerle nombre, porque si no, nos agachamos y parece que no nos está diciendo nada. Cuando Dios dice que los gentiles andan en la vanidad de su mente, en la huequedad de su mente, en la inutilidad de su mente, son aquellos que están, por ejemplo, si son las riquezas, están de emprendedores, de ganar dinero, bien, sigues en aumento, todo por Instagram, TikTok y todo lo que tú quieras, y se está haciendo. Pero la economía mundial, mantequilla, Haití, la seguridad del país, el gas ruso, algo que te hace inútil perseguir la zanahoria como el burro, y tú sigues, y tú sigues, y tú sigues. No voy para la iglesia, yo lo que tengo que es ganar dinero, ganar dinero. Y se te deshace como... Pero no, yo lo único que quiero es mantener a mi familia, más nada. Y la zanahoria como el burro, detrás de las riquezas, detrás de las riquezas. Ya está bueno de seguir viviendo en la vanidad de tu mente. Pero si es el prestigio, no, yo no quiero ser algo muy grande. Principalmente los adolescentes y jóvenes, es el reconocimiento, es el creer pertenecer a un grupo, que no te rechacen y ceder, no decir mucho del evangelio, no decir mucho de nada, para seguir siendo parte de ese grupo. Y si ese grupo dice que no vamos para la iglesia, no vamos para la iglesia. Yo quiero pertenecer a ese grupo, yo quiero que ese grupo... mira, ese grupo es las amiguitas y todos somos, qué chévere. Y de repente, cualquier burla, cualquier zancadilla, cualquier metida de pata, cualquier envidia, cualquier malicia, cualquier veneno en palabras, te hace ver que era una hipocresía, que tú no eras tan aceptada en el grupo, que tus vidas son una serie larga de burladas expectativas. Como la rata wizard de los laboratorios, corriendo detrás de la cosita esa que da vuelta. ¿Han visto la rata de laboratorio? La wizard, la blanquita esa, corriendo, y mientras más corre, más corre, más corre, llega a algún sitio. Así estás tú con el grupo, así estás tú con el coro, así estás tú con buscando el prestigio y la identidad. Como buscar un laberinto sin salida, con una ruleta sin fin. Es como perseguir algo y nunca alcanzarlo. Es una floración sin fruto. Ese es el día a día, el andar de los inconversos. Todos los ríos van al mar, pero el mar jamás se llena. Pero si es el placer, estamos hablando de otra cosa. La vanidad de la mente detrás del placer. La huequedad, lo vacío detrás del placer. Yo lo que quiero, lo más rápido, lo que me haga reír, lo que me haga disfrutar, lo que me haga salir, que no me mande tanto mami o papi o que sí o cuánto a los oficios ni a nada que tenga que trabajar. Yo lo que quiero es estar chilling. Ya sea en la pelota,
local o Grandes Ligas. Felicidades a los liceístas. El Mundial de Fútbol, que viene ahora, dentro de un mes en Qatar. Bad Bunny. O cualquier otra distracción. Basquetbol. Hay culto de estudio, escuela dominical. ¿Qué va? Hay que ver la Grandes Ligas. San Diego y los Astros. Bueno, los Yankees tan feos. El pastor Misael, estudio bíblico. Yo tengo mi mente demasiado ocupada. Como dice Piper, en la eternidad se va a ver y nos va a desenmascarar el Facebook, el Instagram, WhatsApp, y Snapchat y todo lo otro, de que nosotros sí teníamos tiempo para Dios, pero no queríamos. El ojo nunca se satisface de ver, ni el oído de oír. Toda esta búsqueda de riquezas, honor, placer, no es más que tratar de correr tras el viento. Por eso están ellos encerrados. ¿Te han visto lo mismo, la cosa de laboratorio, que andan en los laberintos buscando una salida y nunca salen? ¿Y sabes qué? Lo que Pablo dice, ya está bueno, de nosotros pensar que ese terreno está sabroso. Ya está bueno de que seguir jugando a cristiano. Ya está bueno de andar con una mente vacía, porque tus mentes o intelectos quedan sin fruto. No producen nada que satisfaga. ¿Ese es tu caso, hermano, hermana? ¿Te encuentras vacío en un eterno correr tras el viento? Pues corre a Cristo, la fuente que brota, que salta, refrescando y saciando el alma sedienta. Eso es triste porque describe la vida del inconverso, del no creyente. Pero es más patético, pero mucho más patético, con alguien que diga que es cristiano. Segunda de Corintios 5, del 9 al 13. Segunda de Corintios 5, del 9 al 13. Os he escrito, Segunda de Corintios 5, perdón, 1 de Corintios 5, 9 al 13. 1 de Corintios 5, del 9 al 13. Les he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los tacaños, los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere dado la pornografía en la computadora, o tacaño, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque los que están fuera los juzgará Dios. Quiten pues a ese perverso de entre ustedes. Qué falta de amor. Si tú ves la sociedad con que estamos, hay que tener tolerancia. El problema está que con amor, con misericordia, tenemos que ponerle el espejo al hermano y decirle, tú eres ese hombre. El estilo de vida hueco, vano, inútil, lleva en segundo lugar a una mente entenebrecida. Versículo 18 de Efesios 4. Ya no anden como los gentiles, que andan vacíos de mente. Además de eso,
van en espiral descendente y tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Por tanto, se caracterizaba por ignorancia de Dios, de su voluntad, de la vida con propósito. Esa mente lo que está diciendo es que no coge nada bíblico, no coge nada cristiano, no coge nada de verdad cristiana. Casi siempre, los pastores ya estamos curados, el pastor Castillo y el pastor Misael, de la persona que siempre sale con esa pregunta: ¿y qué tiene eso de malo? Yo miro para arriba y vuelvo a trabajo. Yo miro para arriba y vuelvo para abajo. Porque casi siempre el que pregunta eso es que quiere el filito del otro lado. Entonces, a fin de observar todo el cuadro de trágica desesperanza, estos versículos deben considerarse como una unidad. Entonces queda claro que lo inútil, lo vacío que caracteriza la mente, es el resultado de un entendimiento oscurecido y la separación de la vida proveniente de Dios, y a su vez ambos son la consecuencia de una ignorancia que de modo alguno tiene excusa, sino que es debido a un voluntario endurecimiento y entrega a un desbocado libertinaje de todo género. La mayoría de las veces, en vez de preguntarte, ¿estaré haciendo algo que te desagrada, Señor? Lo que la mayoría de las veces pasa es que ni te preguntas eso, ni te interesa. Mientras menos sepa, menos me veré redarguido en mi conciencia. Así que no me digas nada. Déjame revisar mi Instagram. Déjame quedarme las noches y los días disfrutando todo ello. Por eso, ¿sabes cuando se le apaga en un día de luz o en una noche del bombillo y se apaga de repente? Así está tu mente. Es algo que pasó, pero que tiene efecto continuo. Porque encubriendo, como decía Un Año de Cambios, yo manipulo, disimulo o miento. Digo medias verdades. ¿Para dónde vas? Allí. En vez de decir tal cosa, tal cosa, tal cosa. Todo lo menos que se le pueda decir a los padres, a los familiares, a lo que sea, y hacer lo que yo quiero. Digo medias verdades. No hay que decirle a los pastores nada de mi condición. Y mientras tanto yo tiro el carro, parto brazos, y luego canto, toco, me emociono, hasta me engranojo. Se produce una pérdida para interpretar adecuadamente la realidad. El entendimiento apagado. La capacidad de razonar equilibradamente sufre los efectos del pecado. Como si fuese un ojo cegado, estirando los brazos en un cuarto oscuro, dando tientas. Tal entenebrecimiento, además, es mucho más grave que la ceguera física, como dijo Cristo en Juan 9, 40 y 41. Porque es, déjame con mi oscuridad, déjame disfrutar de él. No sé si se fijan, si se recuerdan, en la Santa Cena, cuando Cristo dijo que uno de ellos le estaba traicionando, todos los que eran verdaderamente salvos preguntaron en su corazón, ¿seré yo, Señor? ¿Quién fue el único que a lo último, como ya todo el mundo había dicho eso, por compromiso ya, dijo que seré yo, Señor? ¿Quién fue el último? Judas, el que sabía que de verdad lo estaba haciendo. Y la mayoría de nosotros pudiera ser un momento determinado que estamos tan apagados, se ha apagado, se ha cerrado la puerta, se ha apagado el cuarto de luz del Señor y ya lo que tenemos es solo tinieblas. Estamos, no sé si cuánto a ustedes les pasa, después que pasan 2 o 3 minutos que usted apagó algo,
los ojos se van acostumbrando a la oscuridad y se queda ya de manera natural. Así que ya no nos asombra nada. Tales personas no solo moran en tinieblas, sino que las tinieblas moran en ellas. Las han embebido del mismo modo que un día beberán la ira de Dios. Como dice Isaías 50, 20 al 25. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Llegará el momento, dice el Señor en ese día, que les va a llegar como la lengua del fuego consume el rastrojo, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron al Santo de Israel. Muchas veces Dios le dijo, y a mí no me van a temer, no me van a tener respeto de lo que yo estoy haciendo y lo que estoy diciendo. Quiere decir que si yo hablo de fornicación, de todas maneras va a seguir mirando la computadora. Es decir, que si yo estoy hablando de pornografía, tú vas a seguir todavía con eso. Y es decir, que si sigo hablando de lo que no debe ser la relación, de todas maneras, esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo voy a hacer. ¿Hasta cuándo? Cuando la Biblia dice ay de aquellos, sin H, entonces con H hay que lamentarse y llorar. Cuando la Biblia dice ay sin H, lo que quiere decir es lamentación, entonces del verbo haber H, hay que lamentarse y llorar. Hay que tomarlo en serio. A ti que te dices ser cristiano, solemnemente te advierto lo que Pablo está diciendo. No juegues con Dios. Gálatas 6, 7 al 8. Si pueden ponerlo en pantalla. Gálatas 6, 7 al 8. No os engañéis, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Presta atención a tu condición. Dios puede corregirte y peor aún, dejarte en tu condición para tu propia perdición, de mal en peor, engañando y siendo engañados, como dice según 2 Corintios 11, 14. Si cerramos la mente en terquedad cuando somos confrontados, entonces deviene, en el versículo 18, la dureza de corazón. Dice la Biblia en Efesios 4, 18, que cuando tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, y entonces llega la dureza de corazón. La dureza de corazón. Eso describe el corazón del que no conoce a Cristo. Más bien tiene ese corazón petrificado, congelado, porque resiste el conocimiento de Dios y es insensible al vacío que hay en su corazón. Están separados, alienados, y no solo de la ciudadanía de Israel, sino de la vida de Dios. Esto es, de Dios como fuente de la vida. Una ilustración, casi estamos bajando al cerrar, el Salmo 17, desde el versículo 13 al 14, para que tú te retrates en él. Salmo 17, 13 al 14. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos. ¿Qué describe esos hombres mundanos? Cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de su tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobran para sus pequeñuelos. Según este pasaje, solo piensan en lo terrenal. Para ser mundano no se necesita estar bebiendo, fumando, bailando, en discoteca. Todo eso es malo, pero eso no es lo que describe a un mundano.
Un mundano es una persona que solo piensa en lo terrenal. Es decir, que por si acaso, sí, es lo terrenal, pero para que tú te des más cuenta de lo que es. Todo lo que ese dice que es cristiano, todo lo que ve en el celular, en la computadora, todo lo que chatea, todo lo que piensa, todo lo que escucha, todo lo que le divierte, se relaciona con lo terrenal a nivel horizontal. Todas sus esperanzas, todos sus mesías salvadores están aquí y ahora. El coro, el grupo, los que me hacen chistes. Estoy contigo porque me haces reír. Qué tristeza. Están desesperados los fines de semana. Porque solamente yo estoy concentrado en el trabajo y quiero mis estudios. Estoy loco por irme de este país. El coro, el grupo. ¿A qué mall voy este fin de semana? ¿A qué experiencia voy de los fines de semana? Solo piensan en lo terrenal. Son mundanos. Si tú no te has visto así, déjame ponértelo con el espejo de la palabra de Dios. Eres un mundano. Qué tristeza. Apagaste hace mucho tiempo la luz del evangelio dentro de ti. Insensibles e indiferentes a lo que Dios es y dice. O que se le engranojan los vellos a situaciones espirituales. Pueden tener sueños, percepciones, experiencias, pero indiferentes a lo que Dios dice en su palabra. Ni por la mente le pase. ¿Qué dice Dios con respecto a tal punto? Como el oído sensible a los sonidos suaves, se va insensibilizando ante el ruido de las bocinas y altoparlantes, a los bombardeos. El corazón, que antes era sensible a la palabra de Dios de los primeros días, se ha vuelto duro, frío e insensible. Has dejado tu primer amor. Mírate al espejo. ¿Qué fue de aquel cristiano? ¿Qué fue de aquel hermano, hermana que con ánimo? ¿Qué fue? Fue dando vueltas en una espiral descendente. Se comparó con las hijas o el hijo de los pastores, con aquel. Yo no soy tan malo. Espirales descendentes. El origen de ese entenebrecimiento y separación se puede hallar en una ignorancia culpable, condición que atrajeron sobre sí, endureciendo sus corazones en contra de la voluntad de Dios. Y yo te urjo, si tú oyes hoy la voz, por favor, Hebreos 3:15, no endurezcas tu corazón. Por último y más brevemente, esa insensibilidad y esa dureza los llevaron a perder la sensibilidad, versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Indiferentes y descuidados se precipitaron a una vida disoluta. Lascivia, una conducta escandalosa y desenfrenada que no se preocupa por las normas personales y sociales. Lo que antes te sonrojaba de un chiste inmoral, ahora hasta te ríes con ellos. Lo que antes hacías pacto para no mirar a una virgen, como dijo Job, ahora lo excusas. No, yo lo que soy es un admirador de la belleza que Dios creó. Lo que antes te hacía llorar, ahora te hace reír. Y así vas en una espiral descendente de un cristianismo diluido. Y lo triste es
que con avidez, con rapidez, con un deseo como los caballos desbocados. Asimismo, van detrás de todo tipo de indecencia. Cristiano, aquí no vive ningún cristiano. Aquí yo pregunto, ¿es ese tu caso? Como en Abdías, versículo 11, con el caso de Edom, tendría Dios que decir, tú también eras como uno de ellos. Dejé para último, en tercer lugar, más brevemente, el versículo 17b. Esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué es lo que tú estás diciendo, Pablo? ¿Qué es lo que tú estás pidiendo ante todos esos 4 basuras de no te lo pongas? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, ya no andéis como ellos. Algunos dicen que el original no dice, la idea no es otros, sino como los gentiles, como ustedes mismos. Y fíjense en la palabra andéis, peripateo. Esa palabra en el original es de una gente que anda, que da vueltas, que da paseos, que da alrededor, que lleva un estilo de vida. Eso no fue un cristiano que lo hizo una vez y pidió perdón a Dios. Es una persona reiterativa, es una persona que está viviendo en ese estilo de vida. Aquí significa, según el diccionario, comportarse, vivir, conducir la propia vida. Si analizamos esta declaración, queda en claro que aquí se combinan 2 ideas. Abandonen la antigua forma de vida y no imiten el actual medio ambiente malo. Si hay algo claro que debes recibir de Dios antes de irte, es esto: cambio radical. Ya no más. Ya no te lo pongas. Quítate ese vestido que no te queda bien. No te luce como cristiano. A manera de aplicación, más brevemente, como punto número 4, hemos dicho lo solemne, lo riguroso que de ese cambio radical. Yo le estoy pidiendo eso. En segundo lugar, los estilos o la forma de vida de ese cambio radical que debemos abandonar. En tercer lugar, lo que se le está enfatizando, el énfasis de despojarse para ese cambio radical y la aplicación del cambio radical. ¿Sabías tú, principalmente en esta generación, que después que uno dice todo eso, la mayoría de lo que piensan es y uno se ríe ¿y qué? Y entonces tú no entiendes qué es lo que Dios te quiere decir. En primer lugar, alaba al que te sacó de tan vacía, hueca manera de vivir, como dice el Efesios 2 del 1 al 10. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué manera? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, esos maravillosos peros, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. Alaba a Dios que nos libró de tan triste vida y destino. Y eso nos llama a vivir en gratitud y santidad. En primer lugar, tenemos que alabar a Dios que nos sacó de ahí. Pero si nos sacó de ahí, nosotros no debemos desear volver ahí. En segundo lugar, plantéate el lavado de cerebro con la palabra de Dios. Como Romanos 12, 1, 2 dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto nacional. No se dejen amoldar a este estado de vida, sino transfórmense. O traducción mejor sería, déjense transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tanto lo que decían dice el pasaje de los gentiles que eran mente, entendimiento, ignorancia, corazón, sensibilidad. Eso mismo se traduce en la santidad, una renovación de nuestro entendimiento, dejarnos transformar. No podemos seguir a como nos criaron a los de Salas, a como los que los criaron cuando nosotros vinimos con nuestra forma de ser, a los que nos criaron de los pueblos y de la manera como nosotros vivimos. Ya no podemos, tenemos que renovarnos, así como se pone una cafetera, una greca o un colador, como usted quiera, y se pone el café y se pone el agua. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué sale el resultado de eso? Café con el agua. Nuestras mentes jamás deben decir, déjame probar la bebida para ver si es mala. Oye, ¿qué manera de pensar es esa? Déjame probar el pecado porque yo no sé si es bueno o malo, o si esta cosa me va a funcionar o no me va. ¿Cómo sale un tipo de cristiano haciendo ese tipo de cosas? ¿Cómo puede pasar por la mente una persona que es de Cristo? Cuando Dios dice, cosas como esas ni se nombren entre vosotros como conviene a santos. Como el niño de la peregrina, muchas veces deberíamos decir, yo quiero ir, pero elijo no ir. La resistencia a Dios, el egocentrismo, la corrupción dentro de nosotros. Esa degeneración que tienen los inconversos, ni aún se puede nombrar entre nosotros como conviene a santos. Ellos tienen un corazón entenebrecido. Nos van a ver psicorrígidos, nos van a ver retrógrados, nos van a ver cuadrados, nos van a ver intolerantes. No tenemos que mostrarles más intolerancia de lo que realmente son. Pero tenemos que aprender a decir no a la voz de ellos y sí a la voz de Dios. No a la voz de Dios que habla por la conciencia y por medio de lecciones que nos ha provisto. Eso nos va endureciendo como piedras, muertos a toda capacidad de responder. Todo pensamiento tiene que ser llevado cautivo a Cristo, como dice 2 Corintios 10, 4 y 5. Y es por eso que los Efesios se les advirtió solemnemente que se despojaran del viejo hombre, que lucharan contra él con implacable vigor. Hay más para decir y lo continuaremos con el pasaje que siguen los versículos 20 al 24 en el próximo mensaje. Pero miremos a Cristo el Señor. Asimila y pon en práctica con la ayuda del Espíritu, porque necesita la ayuda del Espíritu los pensamientos del nuevo hombre, según Dios. 2 Corintios 5, 14 y 15. Mira cómo Cristo lo hizo. 2 Corintios 5, 14 y 15.
Porque el amor de Cristo nos empuja, nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Tú ves? Ahí se refiere a todos y cada uno de los pecadores. No puede ser, mira el versículo que sigue. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fue por los elegidos, esos todos son todos los elegidos. Y por eso es que ellos, pero por eso los empuja, para que no vivan para sí, no vivan para mí. Mi vida es mía, mi cuerpo es mío. No, eres de Cristo. Un amor que nos empuja y nos oprime, que nos llama a la renuncia. ¿Y qué voy a hacer con mis deseos? No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de valor, de amor y de dominio propio. Tienes el dispositivo dentro para decir no al pecado. Pero no solo nos empuja su amor, sino que también, como Lucas 14:25, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y aborrecer no es odiar. Aborrecer ahí es poner en segundo lugar, de tal forma que Cristo sea el que viva en mí. Como el pastor ha predicado, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero para eso tenemos que orar por ayuda. El Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud, porque es el espíritu que nos va a ayudar. No son nosotros mismos por nuestras propias fuerzas. No es un legalismo que estamos hablando. Es el evangelio predicado a nosotros mismos, que somos pecadores, pero necesitados de Cristo y del evangelio, que su muerte en la cruz del Calvario nos hace ver por su espíritu una vida renovada. Como dice Romanos 8:12-13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo hacen morir las obras de la carne, entonces vivirán. Es por el Espíritu Santo y utilizando la palabra de Dios. No te fijas que la mayoría de la gente que no busca con sinceridad día a día la palabra de Dios y busca la palabra de Dios, no tiene nada que el Espíritu pueda decirle. ¿Qué le va a decir el Espíritu? Las imaginaciones de su propio corazón. Pero es la palabra, como dice, que es útil, según de Timoteo 3:16, para enseñar, para redarguir, para corregir, que es la que utiliza el Espíritu Santo para poder movernos. Aquí pasó 2 días que no había agua, aquí en la iglesia. Y en medio del agua que pasaba, se prendía la bomba y la bomba no funcionaba. El hermano Manolo fue y se dio cuenta que era que la bomba, como una bomba ladrona, necesitaba un poquito de agua, con aire, se tranca. No puede empujar más agua, porque hay que ponerle un poquito de agua, hay que sangrarla para que se salga ese aire y salga el agua para subir. ¿Sabes una cosa? El Espíritu Santo no va a decir nada más que no sea la palabra de Dios. Si tú no la estás leyendo y si tú no la estás buscando, el Espíritu Santo no puede decirte más nada que, como le dijo el ángel a Cornelio, ve, busca a Pedro, que sea que te predique. No te puedo decir más nada, porque es que tú no estás leyendo, no estás buscándome de mí. Lo que yo te tengo que decir está aquí. Seamos buenos discípulos de la escuela de Cristo para transformarnos en lo más profundo de nuestros pensamientos. Cantemos la canción No soy yo, sino Cristo en mí. Esa canción de City Cry All dice, qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz.
Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Tinieblas hay, mas no soy olvidado, pues junto a mí el Salvador está. Si débil soy, gozoso en Él avanzo, pues su poder en mí se mostrará. Me aferro a Él, es mi pastor y escudo, por profundos valles me guiará. Él la noche venció, su victoria me dio. No soy yo, sino Cristo en mí. No temeré, he sido perdonado, seguro estoy, el precio Él ya pagó. Su sangre dio, sufrió por mis pecados, resucitó la muerte, derrotó. Me aferro a Él, ya no soy condenado, es Jesús mi fiel intercesor. Las cadenas rompió, libertad me otorgó. No soy yo, sino Cristo en mí. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Es por su espíritu que tú puedes triunfar sobre el viejo hombre. Pero recuerda, Dios te aceptó como tú eras, pero no para dejarte como tú eres. Él es, como estaba diciendo el hermano Luis David, Él es un redentor insatisfecho. Él no te va a dejar tranquilo si tú eres de su grey. Es a conformarte a la imagen de Cristo, es para allá. Y va a quitar con dolor o sin dolor todo lo que no sea Cristo. Amigo que nos visitas, hijo de cristiano, ¿qué esperas para unirte a tan maravilloso Dios con tan gran grupo de Iglesia Fundamento Bíblico? Se entra naciendo de nuevo, parido de arriba del cielo, por arrepentimiento de tus pecados y fe en el que vino a este mundo, murió en una cruz para pagar nuestra deuda con Dios, pero que resucitó al tercer día y ahora ofrece salvación a todo aquel que cree y renuncia a todo para ser su discípulo esclavo. Sin condiciones. No deseches la invitación del Rey de Reyes a formar parte del más grande y maravilloso proyecto, el cuerpo de Cristo. Está bueno de andar con el vestido viejo. No te lo pongas. Abandónalo y ponte el vestido de Cristo. Que el Señor tenga misericordia de ti. Oremos. Oh Padre, qué importante para nosotros es saber que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Que necesitamos el Evangelio todos los días, los cristianos y no los cristianos, y no cristianos. El Evangelio de que somos pecadores, pero que Dios ha pagado en Cristo la deuda de nosotros y que nos llama en arrepentimiento y fe a abrazar a Cristo y buscar su ayuda y por medio de su Espíritu darnos la fortaleza para desechar esa estúpida, vacía manera de vivir. Ya está bueno que ellos, los inconversos, sigan disfrutando sus conciertos. Ya está bueno que ellos sigan en su perdición. Es lo único que tienen. Pero nosotros tenemos a Cristo, la esperanza de gloria. Nosotros nos gozamos en el Redentor. Y nosotros queremos vivir la vida de Cristo. Porque todo lo que tendremos aquí, la mayor aflicción que tendremos, la tendremos solamente aquí. Y disfrutaremos para siempre con Cristo, aquí y allá. Pero toda la felicidad que ellos pueden tener, solamente la van a tener aquí. Porque será un eterno llorar y crujir de dientes. Padre, no nos dejes. Te pedimos por nuestros hijos, por nuestros familiares, por aquellos que están viviendo en una impía, una mundana manera de vivir. Ten misericordia de ellos, rescátalos por tu misericordia y por tu amor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos.